Como lo decíamos, continúa la persecución del régimen chavista hacia la oposición venezolana. En las últimas horas, la justicia prohibió la salida del país a 8 directivos de la Mesa de la Unidad Democrática. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, fue quien hizo este anuncio a través de las redes sociales. Informó que por orden del Tribunal de Primera Instancia en lo penal del estado Carabobo, ni él, ni Jesús Torrealba, Ramón José Medina, José Cartaya, Óscar Barreto, Ricardo Sucre, Luis Aparicio, ni Arnoldo Gabaldón podrán abandonar el territorio venezolano. Esta medida surge horas después de que el Consejo Nacional Electoral paralizara el proceso para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Anoche el Consejo Nacional Electoral anunciaba en una polémica decisión la suspensión temporal de la recolección del 20% de las firmas del registro electoral que estaba pautada para la próxima semana como último requisito para lograr la consulta popular. Se espera que en las próximas horas la opositora Mesa de la Unidad Democrática anuncie los pasos a seguir luego de estas decisiones del CNE y la justicia venezolana. Una comunicación, Eva, que se espera esta mañana. Así es, estamos pendientes precisamente y todos estos anuncios se dan después de que los tribunales de 5 estados venezolanos en los que gobierna el chavismo anunciaran la suspensión del resultado de la primera etapa para activar el revocatorio debido a un supuesto fraude. El judicial es utilizado como herramienta política a favor del chavismo. En esta oportunidad fueron los tribunales de 5 estados los que le tendieron la mano al oficialismo. En Apure, Monagas, Bolívar, Aragua y Carabobo anularon el proceso de recolección de firmas del 1% del padrón electoral para activar el referendo revocatorio a Nicolás Maduro. La cuestionada decisión se basa en presuntas irregularidades cometidas por la oposición. Primero fue Aragua. Vía Twitter, el gobernador del estado, Tarek El Aizami, dio la noticia. Justicia. Tribunal Penal de Aragua anula el proceso de recolección de firmas y ordena reparar fraude cometido por la Mesa de Unidad Democrática. Todo el pueblo de Aragua a la calle a celebrar y a defender nuestra Constitución y la paz. La justicia se impone al fraude de la Mesa de Unidad Democrática. Horas después sería el gobernador de Bolívar. Se introdujo un recurso legal para invalidar la megaestafa montada por la MUD, logrando en Bolívar la suspensión del proceso. Tal y como lo veníamos diciendo, un referéndum revocatorio plagado de fraudes debía ser anulado. Hoy se hace justicia. Palabras que fueron ratificadas con esta sentencia del Tribunal Penal de Primera Instancia. En el texto se le comunica a los representantes de la oposición que queda suspendidos los efectos del primer paso electoral y los siguientes para revocar a Maduro. Se suspende el proceso de recolección del 20% de manifestación de voluntad que se requiere para activar el referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro Moros en el estado Bolívar. En Apure y Carabobo hicieron lo propio los gobernadores Ramón Carrizales y Francisco Ameliach. Tribunal admitió querella donde solicitamos que a los responsables del fraude se le aplique todo el peso de la ley. Tribunal Penal de Carabobo deja sin efecto la recolección del 1% de firmas hechas por la MUD al cometer fraude electoral. En Monagas, el encargado de anunciar el nuevo golpe judicial contra la oposición fue Diosdado Cabello. Escuchen, amargado. ¿Referéndum revocatorio? Ajá, eso es en el 2016. ¿Y en el 2017? Tampoco. ¿Y en el 2017? Por su parte, los representantes de la oposición condenaron la movida judicial. Ningún tribunal anunciado por algunos enchufados puede parar proceso electoral del pueblo. El jalabolismo de algunos no tiene límites. Tras las cuestionadas sentencias, queda en duda el papel del Consejo Nacional Electoral, ente que revisó y validó el proceso de recolección de las firmas que hoy está en tela de juicio. Bueno, NTN 24 está en el lugar de la noticia en Caracas. Está nuestro periodista Oliver Fernández, quien tiene las reacciones a esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Oliver, buenos días. Se espera, lo decíamos hace unos minutos, que en el transcurso de la mañana, la opositora Mesa de la Unidad Democrática se pronuncie no solo por la decisión del CNE de paralizar este proceso para el revocatorio, sino también por esa orden de aprehensión que se giró, esa orden de prohibición de salida del país que se giró en las últimas horas contra 8 directivos de la unidad.
Sí, Karen, buenos días, amigos televidentes. Para hoy, pues, se esperan reacciones de la Mesa de la Unidad Democrática. De estas 6 personas, que recordemos está el líder opositor venezolano, Enrique Capriles Radonsky, también está Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, el exdiputado y gobernador del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, también está José Luis Cartaya, Ramón José Medina. Es decir, son varias estas órdenes que estas personas de prohibición de salida del país, que lamentablemente también se dan en este contexto cuando prohíben justamente este referendo revocatorio este año 2016. Y yo quisiera contarles un poco qué fue lo que ocurrió ayer, Karen, Eva, porque lamentablemente esto comenzó como un rumor aproximadamente a las 11, 12 del mediodía, cuando se decía a través de las redes sociales que iban a anular el referendo revocatorio, cuando de repente vimos un tuit de uno de los hombres fuertes del chavismo, como lo es Tarek El Aizami, gobernador del estado Aragua, colocó en su cuenta en Twitter que el pueblo de esa entidad debería salir a celebrar, porque presuntamente un tribunal penal de esa entidad había anulado la recolección del 1% de recolección de firmas, que recordemos fue hace ya varios meses. También a las 4 de la tarde aproximadamente, esa sentencia, ninguno de los periodistas habíamos visto ninguna sentencia por ningún lado, todo se trataba de un rumor y de este tuit del gobernador del estado de Aragua. Cuando de repente a las 4 de la tarde pudimos ver también a través de las redes sociales la decisión de un tribunal del estado Bolívar, que ahora sí se veía ya que anulaba este 1%, y así vino en cascada el estado Carabobo, el estado Apure y el estado Monaga. Pero a la vez también se estaban realizando algunas actividades en estos estados, y llama la atención que son los estados de los hombres más fuertes del chavismo, el estado Monaga, como lo es, que es donde está el diputado Diosdado Cabello, también el gobernador del estado Bolívar, que ha sido un hombre muy crítico a la oposición venezolana, y por supuesto las redes sociales el día de hoy, que son prácticamente el único medio donde los venezolanos pueden desahogarse, pues están consternadas las personas porque no entienden cómo es posible que se anule un referendo revocatorio este año 2016, cuando ya el Consejo Nacional Electoral precisamente había puesto la fecha para la recolección del 20% la próxima semana. Es decir, Karen, Eva, amigos televidentes, los venezolanos están consternados. Es lo que nosotros hemos podido ver a través de las redes sociales, y por supuesto que hoy va a haber seguramente una reacción por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, sobre todo también por estas órdenes de prohibición de salida del país, de prácticamente la cabeza principal de la oposición venezolana. También Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, se pronunciaba, decía que el Consejo Nacional Electoral estaba para garantizar las elecciones, para garantizar las leyes, para garantizar la Constitución de la República. Vamos a ver qué fue lo que dijo a través de su cuenta en Twitter. Atención, medidas cautelares penales no deben paralizar la expresión de la soberanía popular. El rol del CNE es garantizar el ejercicio de los derechos políticos, por lo cual no comparto el acatamiento de hoy. No es necesaria orden judicial alguna para que el CNE tramite la voluntad soberana de los venezolanos. Es nuestra razón de ser. Karen, Eva, para ampliar sobre este tema tenemos al abogado constitucionalista José Vicente Haro. Y lo primero que queremos preguntarle, doctor, es lo siguiente. ¿Esto de alguna manera no le está diciendo incompetente al Consejo Nacional Electoral, que ya había aprobado supuestamente este 1%, y sobre todo porque es el ente, especializado en elecciones? ¿Y cómo es que el Consejo Nacional no se dio cuenta de este presunto fraude? Sí, bueno, lo que hay que decir sobre este particular es que estas decisiones judiciales que, como tú bien has referido, han sido dictadas en cascada en 5 estados del país, son decisiones que de alguna manera terminan desconociendo lo que ha sido el pronunciamiento del CNE a mediados de año. El CNE hizo una revisión de todas las firmas, de todas las planillas con respecto a la recolección del 1%. Verificó planilla por planilla, se instaló una mesa técnica, una comisión técnica donde había técnicos del CNE, había representantes del PSV, representantes de la MUT, se decidió cuál
cuáles eran las firmas válidas del 1%. Esas fueron consideradas para el 1% y se desecharon todas aquellas firmas consideradas inválidas, no jurídicamente computables, no jurídicamente aplicables al 1%. Es decir, el órgano electoral ya había desechado todas esas firmas con base en las cuales ahora estos tribunales penales, fuera de su competencia, porque no tiene competencia penal, no tiene competencia en materia electoral, actuando fuera de su competencia constitucional en extralimitación de atribuciones, bueno, definitivamente decide suspender indefinidamente lo que es el proceso de referendo revocatorio, cuando definitivamente ya había esta decisión del CNE. No ha debido los tribunales penales haberse pronunciado de esta manera, no ha debido el CNE haber acatado estas decisiones. Ahora, doctor, esto pudiera ocurrir como, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los diputados del Estado Amazonas, que son tribunales regionales que se han pronunciado. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral ayer, a través de ese comunicado, decía que hasta que los tribunales decidan otra cosa, decidan qué. Entonces, ya estamos, por ejemplo, terminando casi el año. Los diputados, el tribunal, por ejemplo, del Estado Amazonas no ha podido decidir sobre estos diputados. Y de igual manera, ¿pudiera pasar con el referendo revocatorio y no realizarse en el año 2017? Bueno, ya esto que sucedió ayer, estas decisiones judiciales, 5 decisiones judiciales de 5 estados, más la decisión del CNE publicada en nota de prensa, comunicado, suspendiendo el referendo revocatorio, es una estocada de muerte para el referendo revocatorio. Definitivamente ya no hay garantías de que el referendo revocatorio se pueda realizar en el año 2016. Definitivamente los venezolanos precisamente están, como tú referías, en una incertidumbre, consternados, porque ya las posibilidades del referendo revocatorio quedan prácticamente eliminadas. Ya no hay tiempo, ya los plazos con esta suspensión no van a dar para realizarlo antes del 10 de enero del 2017. Hay un precedente, tú lo has señalado, la medida cautelar de los diputados del Estado Amazonas, que suspendió a 3 diputados del Estado Amazonas irregularmente y legítimamente. Esa medida cautelar se ha mantenido por más de 10 meses sin que hubiera una decisión definitiva en el caso. Bueno, estas medidas cautelares que se han dictado el día de ayer, esta decisión del CNE de suspender todo lo que es el proceso referendario, pudiera bien tardar semanas, meses, pudiera definitivamente dar al traste con la posibilidad de realización de un referendo revocatorio. Bien, muchísimas gracias entonces a José Vicente Haro, él es abogado constitucionalista. Este referendo revocatorio, Eva, Karen, entonces no se pudiera tampoco realizar en el año 2017 si es un tribunal regional entonces el que tiene que decidir. Recordemos, como muy bien lo decía el doctor Haro, precisamente estos diputados del Estado Amazonas ni siquiera han podido de manera legal poderse incorporar a la Asamblea Nacional, pues mucho menos seguramente va a ser con el referendo revocatorio. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, y con ella los invitamos a que continúen con más allá en la mañana de NTN 24. Oliver, muchas gracias, buenos días, gracias a tu invitado también.